Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos del Jurisconsciente. Estamos iniciando una transmisión más en vivo. Recordemos que el tema de esta semana, de lo que estuvimos hablando alrededor o a través de las cápsulas que estuvimos publicando el día miércoles, jueves y viernes, fue el de la audiencia de juicio y su desarrollo. Estamos esperando a que se conecte un poquito más de gente y les voy recordando mientras, nuestro tema de la semana fue el desarrollo de la audiencia de juicio. Esta semana, tal como se los fuimos diciendo en las cápsulas, así como se los fuimos anunciando a través de nuestra página de Facebook, esta semana es una semana especial para esta página porque iniciamos con nuestras primeras conferencias online. Esta primera conferencia será el día 16 de mayo a las 14 horas, tiene una duración de 3 horas y estaremos hablando sobre la investigación de los delitos y el impacto que la investigación de los delitos tiene en la teoría del caso. Pero volviendo al tema de esta semana, de lo que estuvimos platicando fue del desarrollo de la audiencia de juicio oral. Platicamos, dimos un poquito del panorama de los alegatos de apertura. Su servidor compartió la forma en la cual realiza sus alegatos de apertura. También vimos de interrogatorio y contrainterrogatorio. Platicamos un poquito de quién es la persona que interroga, quién es la persona que contrainterroga. Algunos tips de cómo llegar, cómo tener una buena audiencia de juicio, que es precisamente preparando de una manera adecuada a tu testigo. Pero veíamos que la preparación es desde el momento en el cual tú tienes contacto con tu medio de prueba. Y también platicamos respecto de los alegatos de clausura. Compartimos también un poquito de cómo le damos esta estructura. Veíamos que tanto el alegato de apertura y el alegato de clausura le damos una estructura muy parecida a la de un discurso, con una introducción, un desarrollo y llegamos también a una conclusión haciendo un ejercicio de manera inductiva. Y ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de esto. Les recuerdo a la gente que va entrando, es una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes que sintonizaron nuestras cápsulas, si tienen alguna duda, si tienen alguna participación, sería importante que la realizaran. Mientras vamos a platicar un poquito de cómo se va desarrollando esta audiencia de juicio oral. Recordemos que la audiencia de juicio oral pues, es la cúspide de nuestro proceso penal. Y en este proceso penal acusatorio, además de tener esta característica de la acusatoriedad, en la cual está esta división de funciones, el juez tiene que dedicarse a lo jurisdiccional, el Ministerio Público o fiscal tiene que dedicarse a realizar la persecución de los delitos. Y veía, algo que les quiero compartir, veía el día de ayer en mi clase de maestría, estamos platicando, es respecto de la audiencia intermedia, y nos decía el maestro, ¿cuál es la diferencia entre un ministerio público y un fiscal? Nos decía esto el maestro Eduardo Martínez Bastida, y dijo algo sumamente interesante. Se llama fiscal y no ministerio público como antes, no nada más por una cuestión conceptual, sino porque el fiscal lo que tiene que hacer es precisamente fiscalizar, es decir, revisar que la investigación que realizan los agentes de la Policía de Investigación o Policía Federal Ministerial, dependiendo de cada instancia, tiene que revisar que esta investigación se haya hecho conforme a derecho y tiene que revisar sobre todo que se acrediten los supuestos para lo cual se tiene que investigar, es decir, para acreditar que se cometió el hecho, para acreditar que una persona lo cometió, que en su momento en grado de posibilidad, en grado de probabilidad y posteriormente ya en una plena responsabilidad. Se tiene que investigar también para la necesidad de cautela y se tiene que investigar para la reparación del daño. Es lo que tiene que revisar el fiscal, y que una vez que esta investigación cumpla con estos requisitos, bueno, ya entonces realizar la persecución de los delitos. Pero es lo que tiene que realizar este fiscal. También es un poquito de lo que vamos a platicar en la conferencia.
respecto de por qué es importante tener una buena investigación. Pero bueno, volviendo, es la cúspide de este sistema. Para eso se investigó, para eso tú llevaste tus medios de prueba, para eso ofreciste medios de prueba, para llegar a la audiencia de juicio oral, en la cual tú ya preparaste, pero preparar no es 2 semanas antes del juicio, preparar es todo el proceso penal desde que detienen al imputado, desde que está la investigación inicial, la investigación complementaria, después la etapa intermedia y posteriormente la audiencia de juicio. Recordemos, todo acto de investigación tiene que ir con mira a juicio oral. Entonces, por eso ya justamente llegamos a la audiencia de juicio. Y aquí, por ejemplo, para los alegatos de apertura, muchas veces, me ha tocado escuchar personas, tanto compañeros como algunos maestros que me ha tocado tener en ocasiones, que refieren que un alegato técnico, o quizás hasta un escrito técnico, por hablando del alegato, que un alegato técnico pues necesita tener jurisprudencias, etcétera, y no, eso no es absolutamente necesario. Es más, para que tu alegato sea muchísimo más técnico, o sea, donde tú muestras qué tan técnica es tu habilidad jurídica, de una investigación grande, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de delincuencia organizada, secuestro o incluso de delitos más pequeños. Pero una investigación de la cual estuvimos a lo largo quizá de 6 meses a 1 año, esos 6 meses o 1 año, tú tienes que resumirlo para tu alegato de apertura en 5 minutos. Es decir, de todo eso que se vio, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es tu teoría del caso? También refieren muchas personas que el alegato de apertura no sirve en nuestro sistema penal acusatorio porque el juez o el tribunal de enjuiciamiento ya tienen el auto de apertura a juicio oral, y efectivamente en el auto de apertura a juicio oral ya viene ahí cuál es el hecho por el que se acusó, viene también cuáles son los medios de prueba. No viene exactamente qué dice cada medio de prueba, pero el juez se puede dar una idea, que ver la víctima, que ver algún testigo presencial, que ver el policía, y si más o menos se va dando una idea de lo que va a observar. En los sistemas anglosajones no es así, porque no tienen la figura del auto de apertura a juicio oral, y por de ahí, en un sistema anglosajón, por eso la importancia del alegato de apertura, porque es el momento en el cual el fiscal le dice al jurado cuáles son los hechos que se investigaron y que serán materia del juicio. Aquí pareciera, decía en la cápsula, pareciera que procesalmente tuvieran razón de que los alegatos de apertura no son absolutamente necesarios. Pero ¿qué pasa con el alegato de apertura en nuestro sistema penal acusatorio mexicano? El alegato de apertura es la perfecta oportunidad que tienen los litigantes, tanto el Ministerio Público como la defensa, de decirle al juez cuál es la idea. Por eso tiene que ser muy breve. Tú tienes que sintetizar la idea que tienes de tu teoría del caso y hacérsela saber al juez de una manera muy breve, que sea muy clara, muy concisa y muy convincente. Desde el alegato de apertura, obviamente vamos a rematar con el alegato de clausura ya después de que el juez haya visto todas las pruebas. Pero en el alegato de apertura yo lo equiparaba un poco, no sé si algunas personas que nos estén sintonizando, los invitaría a que lo hicieran, vieron la película de El Origen. Esta película en inglés se llama Inception, es decir, una incepción. ¿Por qué? Porque justamente la idea de esta película era insertarle una idea a una persona a través de sus sueños. Es algo parecido al alegato de apertura. Lo que tenemos que hacer es meterle al juez en su cabeza cuál es la idea principal de mi teoría del caso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través también de subtemas, es decir, mi idea principal es el gran tema, lo que le voy a presentar al juez. Y a través de subtemas, igual muy breves, no deben de ser más allá de 4 o 5 subtemas para que le quede muy claro, y tenemos que ser bien enfáticos en cuáles son estas ideas para que el juez las tenga en cuenta, y entonces al momento de hacer la valoración de la prueba lo haga de la forma en la que nosotros lo estamos haciendo. Otra cosa muy importante, y esto no lo hablamos en las cápsulas, pero es importante. Hay jueces, la mayoría de los jueces, que ya tienen una cierta forma de, no sé si nos sintonicen, también si hay jueces que nos estén sintonizando,
si nos pudieran incluso desmentir o afirmarnos lo que voy a decir a continuación. Hay jueces pues, que ya tienen su estilo, su forma de realizar esta valoración de la prueba o tienen su estilo ya de llevar una audiencia. Es importante que nosotros, para elaborar nuestro alegato de apertura, para hacer la presentación de las pruebas y para hacer los alegatos de clausura, también conozcamos cuál es el criterio de los jueces. ¿Para qué? Para que nosotros no nos casemos con una sola forma de hacer las cosas, sino que nosotros conozcamos a nuestro juez y podamos entonces, a través de saber cómo piensa, entonces sí exponerle nuestra teoría del caso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener éxito en nuestra audiencia de juicio. Les comparto, en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, que es el sistema que tengo la oportunidad de tener un poco más de acercamiento, en los despachos, en la fiscalía, un grupo especial, un departamento especial que se dedica al estudio de los jurados. Es decir, una vez que ya tienen programada su audiencia de juicio y que ya les informaron quiénes son los miembros del jurado, estas personas se dedican a investigar la forma en la que piensan, la forma en la que se relacionan, cuántas personas hay incluso de raza negra, de raza blanca, los lugares en los que viven. ¿Para qué? Para entonces poderle presentar al juez la teoría del caso de una forma en la que el jurado se convenza. Ojo, también aquí es distinto el sistema de valoración de pruebas. En Estados Unidos el sistema de valoración de pruebas es a través de jurado y ellos se basan en la íntima convicción. Es decir, que las 12 personas que forman parte del jurado tienen que llegar a una decisión unánime y esa es la que quedará, sin que tengan esta obligación de decir por qué llegaron a esa convicción. Por eso se llama íntima convicción, es decir, cuál de las teorías, tanto de la defensa o de los imputados, fue la que les convenció más. Ya tenemos un comentario aquí, nos dice Alejandro Carmona. Así como es importante saber y entender la carpeta de investigación, por supuesto, de igual forma debemos conocer el criterio o forma de trabajo del juez. Exactamente, Alejandro. Es importantísimo que nosotros conozcamos la forma en la que el juez trabaja. Justamente de eso estábamos platicando. Es decir, que si el alegato de apertura es tu oportunidad de compartirle al juez la forma en la que tú estás razonando tu teoría del caso, la forma en la que tú relacionaste tu investigación. Pero también si nosotros conocemos la forma en la que el juez realiza su valoración probatoria o como el juez le gusta desahogar determinados medios de prueba, bueno, en el grado de que nosotros conozcamos el criterio del juez, en ese grado nosotros podemos preparar un muchísimo mejor alegato de apertura, así como podemos preparar de una mejor manera nuestros alegatos de apertura. Completamente de acuerdo contigo, Alejandro. Es sumamente importante que nosotros conozcamos el criterio de nuestros jueces. Pero bien, les decía, es entonces la oportunidad que tenemos para decirle al juez cuál es nuestra idea de la teoría del caso, ¿no? Tiene que ser breve, tiene que ser convincente, tiene que ser preciso, tiene que contener las ideas, nuestra idea principal, así como los subtemas para llegar a esta idea principal que tenemos. La forma en la que me ha servido a mí la estructuración de los alegatos de apertura es como en forma de un discurso, es decir, que el discurso tiene una introducción, el discurso también tiene un desarrollo y tiene por último una conclusión. Ahora, ¿qué decimos o qué formaría parte de la introducción en nuestros alegatos de apertura? Nuestros alegatos de apertura en la introducción deben contener otra vez la idea principal. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de alegatos de apertura en el caso de un delito de secuestro. Entonces, mi introducción sería de la siguiente forma. Esta fiscalía va a probar, más allá de toda duda razonable, 3 cosas. 1, que se cometió una privación de la libertad en contra de la víctima. 2,
que esa privación de la libertad tenía una finalidad y que esa finalidad era la de obtener un rescate. Y 3, que las personas que están aquí como acusados fueron las personas que cometieron este secuestro. Esa es mi introducción. Es decir, la idea muy concisa de lo que yo le voy a probar al juez. La promesa probatoria. Es decir, ¿qué te voy a acreditar? Que hubo un secuestro. ¿Por qué hubo un secuestro? Por 3 cosas. Privaron de la libertad, hubo una exigencia de rescate, lo que se establece como la finalidad de pedir rescate, y que las personas que están aquí como acusados lo cometieron. Muy clara la idea, ¿no? De igual forma, la defensa, aquí pudieran, quizá también por estrategia, si llevas una defensa pasiva, por supuesto, podrías hasta no hacer alegatos de apertura, y donde podrías rematar es con los alegatos de clausura. No obstante, si tú realizaste una investigación, si tú realizaste una buena investigación, ¿cuándo es cuando la defensa puede hacer una investigación? Bueno, en todo momento, pero donde es importante que la defensa haga una investigación es cuando tu defendido te dice que los hechos no ocurrieron de esa forma, es más, que él se encontraba en un lugar totalmente distinto. Obviamente, la fiscalía no va a investigar eso, la fiscalía va a investigar los hechos que le están planteando sus policías, quizá al momento de poner a disposición. Por eso es importante también que la defensa y la asesoría jurídica se acostumbren a esta parte de la investigación. Entonces, si tú como defensa sí realizaste una investigación en la cual tú logras establecer que tu defendido se encontraba en otro lugar, sería importante que se lo hiciera saber al juez desde ese momento. Así, señoría, esta defensa va a acreditar que mi defendido no se encontraba ni en el momento ni en el lugar que establece la fiscalía en sus alegatos de apertura. Por lo cual, al final de todo el desfile probatorio, usted llegará a la convicción de que ni siquiera cometió la conducta mi defendido, lo cual representaría una causa de exclusión del delito consistente en una tipicidad porque hay una ausencia de conducta. Así, esa es la teoría del delito que maneja nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Sabemos que también aquí en teoría del delito tenemos distintas escuelas, distintas teorías, pero esta es la teoría que maneja nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, ese pudiera ser la introducción tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la defensa, es decir, una idea muy clara, muy precisa, muy concisa de cómo estás viendo tu teoría del caso, a qué convicción va a llegar el juez. El desarrollo, claro, es un poco más amplio, pero debemos tener mucho cuidado de hacer los énfasis necesarios y de dar las ideas muy concretas. Pero sobre todo debemos tener cuidado de no introducir información nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la característica de la oralidad en este sistema penal nuestro consiste en que las personas o los medios para que el juez se allegue de información son precisamente los testigos de manera oral, no como antes, que el juez leía un expediente y con ese expediente, bueno, ya emitía una sentencia. Aquí no. Aquí el medio de prueba es el que le va a hacer llegar la información. Tenemos otra pregunta, muchas gracias, nos dice Nersul Lich. Disculpe, ¿las entrevistas por parte de los testigos pueden presentar por escrito, tienen que ser presenciales ante el MP? Otra vez, déjame entender la pregunta. Disculpe, ¿las entrevistas por parte de los testigos pueden presentar por escrito, tienen que ser presenciales ante el MP? No entiendo la pregunta. Voy a intentar contestarla de acuerdo a lo que entiendo. Si no es así, me lo haces saber, por favor. Entiendo que me dices que si tú puedes presentar las entrevistas o si estas entrevistas las tiene que hacer forzosamente el Ministerio Público. Bueno, desde mi punto de vista ni siquiera tendría que hacerlas el Ministerio Público. Para eso tiene a los policías de investigación,
que es una de las facultades que tienen de acuerdo al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizar entrevistas. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a llevarle en su momento al juez la conclusión de esta investigación. Entonces, si eres Ministerio Público, yo te recomendaría que no hagas tú las entrevistas, que las haga tu policía de investigación, que sí las fiscalices, que sí las revises y les hagas las correcciones pertinentes, pero no seas tú la persona que realice las entrevistas. 2, si eres defensor o asesor jurídico, puedes realizar las entrevistas ya sea a través de un perito, a través de otro abogado, compañero del despacho, por ejemplo, y tú presentárselas a la gente del Ministerio Público en forma de correrle traslado. Entonces, ojo otra vez, y es de lo que vamos también a hablar en la conferencia del 16 de mayo, que tanto la defensa como la asesoría jurídica tienen esta facultad investigativa y ejercerla es sumamente importante para efecto de que el juez no se quede únicamente con la teoría del caso de la fiscalía, porque si nos vamos con una sola teoría del caso, ponemos aquí en riesgo pues, la libertad de nuestro defendido al no realizar una investigación nosotros, ¿no? Incluso hay veces que el Ministerio Público, en un acto desleal, no realiza los actos de investigación que le solicitan las partes, pero esto da lugar a suspicacias, como ¿por qué estás ocultando? ¿Qué estás ocultando? ¿Qué escondes? Si las cosas pasaron como tú refieres que pasaron en tu teoría del caso, pues no tendrías nada que ocultar. Y todos los actos de investigación que te pidan, pues no van a tirar tu teoría del caso. O quizás sí, y no estaría mal que una persona que es inocente, pues no fuera a la cárcel, ¿no? Entonces en eso consiste justamente el deber de lealtad por parte de la gente del Ministerio Público. Si las cosas ocurrieron como tú dices que ocurrieron, no tendrías por qué ocultar ni por qué no realizar los actos de investigación que te pide el asesor jurídico o que te pide el defensor. Al contrario, entre más oportunidades tenga el imputado de defenderse, muchísimo más se va a fortalecer tu teoría del caso. Entonces, pues ahí, ministerios públicos, si nos sintoniza algún ministerio público, pues que tomen en cuenta esta situación, ¿no? Recuerden, no somos enemigos, ministerios públicos, defensores ni asesores jurídicos, al contrario, somos colegas, ambos somos partes dentro de este proceso penal y es nuestra obligación como operadores del sistema en conjunto con el juez lograr que este sistema penal de corte acusatorio pues se fortalezca y crezca. No sé, Nersu Illich, no sé si contesté tu pregunta de manera adecuada. Si no, vuélvemela a plantear con toda la confianza del mundo. La respuesta es, si tú realizaste las entrevistas, es a través de tu perito o a través de otro compañero del despacho, sí puedes presentárselas a la gente del Ministerio Público. No necesariamente tiene que hacerlas el agente del Ministerio Público o su policía de investigación. Tanto el asesor jurídico como el defensor pueden generar sus actos de investigación, ¿no? Y es importante que ejerzan esta facultad que tienen todas y cada una de las partes, que investiguen, ¿no? Porque, ojo, otra vez, una buena investigación, una investigación fuerte, va a representar un éxito casi rotundo en la audiencia de juicio. Es más, yo me atrevería a decir que un 70% del éxito que puedas tener es la investigación y el otro 30% lo pones en la audiencia de juicio. De tal forma que esta es una afirmación que yo hago. Si no tienes una buena investigación, ni siquiera el mejor litigante va a poder sacar avante en un asunto, ¿no? Y al revés, si por parte de la defensa no tienes una buena investigación, pudiendo haberla hecho, ni el mejor defensor va a poder sacar avante una audiencia de juicio, porque la preparación es desde la investigación, ¿no? Es un punto de vista muy personal. Si alguna otra persona tuviera otro punto de vista distinto, sería interesante que lo compartieran para justamente así se genera el conocimiento. El conocimiento se genera a través de que tú, de acuerdo a silogismos inductivos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 me lleva a tal resultado, creas una tesis. Y esta tesis, cuando tú metes una antítesis, bueno,
se vuelve a generar otra controversia, otro debate, y al final generas una nueva tesis, surge otra antítesis, y así se va generando el conocimiento. Por eso sería importante que ustedes participaran en esta sesión, que justamente es la idea de este tipo, de las sesiones de los sábados. Nos dice Amdel MDL, vamos a ver, nos dice, en el caso de que el MP no realice los actos de investigación que solicita la defensa o el asesor jurídico de la víctima y tampoco se pronuncia, ¿procedería el amparo? Muy buena pregunta, la verdad es que es muy buena pregunta. Vamos a exponer el caso. 1. Yo como defensor o asesor jurídico le solicito al agente del Ministerio Público que me realice actos de investigación. Y el Ministerio Público los niega, por la razón que ustedes gusten y manden. En este caso, al no establecerse un recurso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en el artículo 467, ni en el artículo 458, y al no entrar en los supuestos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considero que sí procedería un amparo indirecto para efecto de que el Ministerio Público realice los actos de investigación que solicita. Otra audiencia que no viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales y tampoco es un recurso propiamente, es algo que se conoce como la audiencia de control de garantías. En esta audiencia de control de garantías, los defensores o los asesores jurídicos le piden al juez o le hacen saber al juez que el Ministerio Público no quiso realizarle determinados actos de investigación. Bueno, en esa audiencia el juez analiza si las razones por las cuales el Ministerio Público negó los actos de investigación efectivamente fueron fundadas y motivadas, y de no ser así, obligará al agente del Ministerio Público a que lo realice. Entonces, pero no es un recurso que venga claramente establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no es propiamente un recurso. Entonces, sí podrías, Amdel, sí podrías irte al amparo indirecto derivado de que el agente del Ministerio Público te negó la realización de determinados actos de investigación. Muchísimas gracias. No sé si contesté tu pregunta, si quedaste satisfecha con la respuesta. Si de no ser así, házmelo saber, por favor, y bueno, buscamos la respuesta adecuada. O si las mismas personas que están participando, que nos están sintonizando, consideran algo distinto, sería importante también que nos lo hicieran saber para que entonces podamos otra vez construir el conocimiento, ¿no? Entonces, en mi experiencia es lo que se ha realizado, pedir la audiencia de control de garantías o bien irte al juicio de amparo indirecto, ¿no? Ya nos están sintonizando más personas, les hago saber, les recuerdo que la intención de esta sesión en vivo es de preguntas y respuestas. Nuestro tema que estamos platicando es el desarrollo de la audiencia de juicio. Platicamos sobre los alegatos de apertura, su importancia. Estamos platicando en estos momentos de la estructura de los alegatos de apertura. Decíamos que en la introducción poníamos la idea muy clara de cuáles son, y estábamos platicando ahorita del desarrollo. Pero ojo, importante, si ustedes, esta sesión es para preguntas y respuestas. Entonces, así como Amdel y así como Nersul, los invito a que ustedes también realicen sus preguntas para que entonces podamos generar aquí esta sesión más interesante, ¿no? De hacer preguntas y generar algunas respuestas. Incluso si ustedes tienen una respuesta distinta a la que su servidor tiene, también sería importante y sería muy bueno que nos lo hicieran saber, ¿no? Seguíamos platicando respecto de la estructura de los alegatos de apertura. Entonces, en la introducción ya le dijimos al juez de manera muy clara cuál fue nuestra idea principal, ¿no? Ahora vamos al desarrollo. En el desarrollo es importante que nosotros no introduzcamos información. Nos dice, gracias, sí, abogado, brindaste respuesta a mi duda. Muchísimas gracias, Amdel, pues no, muchas gracias por la confianza, al contrario. Entonces, nuestros alegatos de apertura en su desarrollo, de lo que tienen que hablar es cómo nosotros llegamos a esa conclusión, ¿no? Ya en la introducción hicimos nuestra promesa probatoria. Señoría, yo le voy a acreditar más allá de todo razonable estos extremos.
que es que se cometió un hecho que la ley señala como delito, que es secuestro, porque hubo una privación de la libertad, porque hubo una exigencia de un rescate, lo que representa una finalidad de esa privación de la libertad, y 3, que las personas que están de aquí como acusados fueron las personas que realizaron esta conducta que la ley señala como delito. Esta es mi introducción muy clara. Ahora, vamos a decirle al juez, ¿cómo le vamos a probar eso? ¿No? Porque como dicen, si yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y vamos a decirle al juez aquí por qué nosotros llegamos a esa conclusión. Y aquí podemos ir, lo que yo recomiendo es que vayamos testigo por testigo diciendo cuál es la idea principal para que el juez se enfoque precisamente el momento en que dé esta información nuestro testigo. Tenemos otra pregunta, veamos. Nos dice Roberto Camus, saludos Roberto. En un juicio, la acusación dijo un lugar y las pruebas manifestaron otro y el tribunal condenó. ¿Cree que se conceda el amparo? A ver, ok, vamos a ver. Es un planteamiento interesante. Primero, en el juicio, es decir, hay un juicio, hay una audiencia de juicio oral. Desde la acusación, es decir, desde que el Ministerio Público acusa, se dicta el auto de apertura a juicio oral y después cuando se hacen alegatos de apertura, manifiestan un lugar. Es decir, que los hechos sucedieron en un lugar determinado. Pero del desarrollo de las pruebas se advierte que el hecho fue en un lugar distinto. Híjole. Aquí necesitaríamos ver qué tan distinto es el lugar que están estableciendo. Sería importante que estableciéramos esta situación porque, por ejemplo, si el lugar es aproximado, ¿no? Por ejemplo, hay lugares que no es posible establecerlos como muy específicos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en alejadas en las cuales no tenemos una dirección específica, no tenemos, quizá dan las coordenadas, pero no hay una forma de saber el lugar exacto, ¿no? Y los hechos o los testigos refieren que es en un lugar aproximado, es decir, cercano, ¿no? Aquí te podría decir, pues no, porque no habría una forma de que fueran municipios diferentes. Pero te preguntaría aquí, Roberto, qué bueno que estás muy activo, te preguntaría aquí, Roberto, esta cuestión de los municipios, ¿fue por una cuestión de algún error quizá, algún error mecanográfico? ¿O si estaban acusando por un hecho completamente distinto? Esto sería importante establecerlo para que pudiéramos darte una mejor respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, si a lo mejor digo que fue en Iztapaluca, y por un error puse Iztapalapa, pero de todo el desarrollo de la audiencia de juicio se advierte que los testigos dijeron Iztapalapa, pues yo lo podría advertir como juez pues que fue un error mecanográfico, es decir, que se equivocaron al momento de decir el municipio, ¿no? Posiblemente ahí, quizá no ser tan legalistas, no ser tan legalistas aquí de, no, dijo Iztapaluca y fue en Iztapalapa. Bueno, pero ahí también el juez tendría que entrar en este criterio. Recordemos que la valoración es libre y lógica, ¿no? Entonces, si haciendo una evaluación lógica, el juez advierte que solamente fue un error, pues yo creo que hizo lo correcto al momento de realizar una sentencia condenatoria. Ojo, esto es parte importante, por ejemplo, de no ir a pescar, ¿no? Porque el lugar pudiera ser importante en nuestra teoría del caso, pero siempre y cuando tengamos claro el por qué. Por ejemplo, hay un caso de dos chicos, un chico que lo detienen en un lugar completamente distinto y a una hora totalmente diferente, sí cercano, pero lo que pasó es que lo detuvieron de manera ilegal en un lugar y posteriormente le imputaron un delito en un lugar distinto y a una hora completamente distinta. Aquí el lugar y la hora sí fueron sumamente importantes, ¿no? Porque era parte de esa teoría del caso para establecerle al juez lo que dicen los policías de cómo creó la detención, realmente no fue, ¿no? Porque incluso, les platico un poquito el caso en esta situación,
Hay un periódico que subió la nota incluso media hora antes de la supuesta detención. Aquí es importante. Aquí por supuesto que sería importante decirle al juez la hora, ¿no? Pero por ejemplo, si quisiéramos decir, no, es que usted MP dice que el homicidio ocurrió 11:35, pero todos los testigos vinieron a decir que eran 11:40, así que pues no fue así, ¿sí me explicó? Entonces aquí sí tendría que ser como de mucha valoración y ver también qué tan legalistas estaríamos siendo o qué tan legalista estaría siendo el juez. Recordemos dos cosas. Uno, es una valoración libre, pero esta valoración libre no significa que sea capricho del juez, tiene que ser lógica. Es decir, lo que se diga, cómo razone, tiene que ser a través de silogismos, porque así funciona la lógica. A través de silogismos, ya sea inductivos o bien deductivos. Es decir, deductivo de lo general a lo particular e inductivos de lo particular a una verdad general. Entonces sería importante ahí esta situación. No sé, Roberto, si contesté tu pregunta o si quizá que surgieron más dudas, pero sería importante que nos lo hicieras saber, por favor, ¿no? O si tuvieras más información, más datos, pues sería también interesante para que se generara un debate aquí también interesante, ¿no? Bien, entonces platicábamos un poquito de la estructura de los alegatos de clausura. También sería importante ustedes si estamos de acuerdo con esta estructura de los alegatos de clausura, si ustedes tienen una forma también distinta de realizar sus alegatos de clausura, bueno, también los invito a que hagan esta participación. Perdón, estoy viendo otra participación, es de Caleb Express Va. Dice, en un secuestro donde indocumentados que se imputa a 4 personas desde 2014 y en el cual los indocumentados mencionan que pedían rescate a sus familiares, pero jamás fue comprobado, puesto que al momento del rescate la Policía Federal a los indocumentados en ningún momento estuvieron amarrados ni vendados, pero acredita aún ese delito y hasta la fecha no ha habido sentencia. Es en el sistema anterior, es decir, en el que se conoce como inquisitivo mixto. Okay, ¿cuál sería aquí la duda concreta, Caleb? Sería importante, me entiendo que nos planteas un asunto, los secuestrados eran indocumentados, ok. ¿Y quién manifiesta ahí entonces que hubo una solicitud de un rescate? Ojo, porque acuérdense que en el sistema anterior, desde el momento en que el Ministerio Público realizaba su pliego de consignación, que es decir, era cuando el Ministerio Público ejercitaba la acción penal, ya tenía que prácticamente acreditar todo. ¿Qué nos pedía el sistema anterior? Que acreditáramos el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Y el cuerpo del delito era todo un análisis dogmático, precisamente, de decir cuál era la conducta, cuál era la tipicidad, cuál era la antijuridicidad, incluso la culpabilidad, ¿no? Cuando la culpabilidad es cuestión del juicio, ¿no? Pero no obstante, en los pliegos de consignación, desde el pliego de consignación ya teníamos acreditada la culpabilidad. Entonces, pues prácticamente el pliego de consignación, si hay personas que les tocó litigar este sistema anterior, no me dejarán mentir que la sentencia, cuando era condenatoria, era prácticamente un copia y pega del pliego de consignación del agente del Ministerio Público. Porque, bueno, pues ya desde la investigación ya lo teníamos sentenciado al imputado, ¿no? Hablábamos de una investigación inquisitiva, ¿no? También vamos a hablar un poquito también de esto en la conferencia, de cómo hay una falla importante en el sistema, porque nuestra investigación sigue siendo inquisitiva y nuestro proceso ya es acusatorio. Entonces esto obviamente choca y obviamente pega. Nos dice Carlos, nos está dando más información. Nos dice Carlos, los indocumentados mencionan que las personas detenidas realizaban las llamadas a los familiares pidiendo dinero por dejarlos ir. Pues sí, se acredita un secuestro. Los privaron de la libertad, 1, y 2, se pidió un rescate. Por lo menos en grado de probabilidad,
se da, ¿no? Ya de la investigación, fíjate, aquí sería importante que si la teoría del caso de la defensa es no hubo una solicitud de rescate, sino que lo que se le estaba pidiendo a la familia era el dinero para poder cruzarlos, ¿no? Y que si no les daban ese dinero no los iban a cruzar a México o a Estados Unidos. Es un delito distinto, ¿no? Y está penado, pero de una manera totalmente distinta. Entonces, si es tu teoría del caso como defensor, pues es importante también que realices una investigación para acreditar este supuesto, ¿no? Si esa fuera tu teoría del caso, la de hacer una reclasificación del hecho, ¿no? Depende mucho de cuál sea la forma en la que tú pretendas defender a tus representados, ¿no? Entonces, así como me lo planteas, que los indocumentados mencionan que las personas realizaban llamadas a los familiares pidiendo el dinero para dejarlos ir, es decir, yo te tenía privado de tu libertad, ¿vale? Tu libertad deambulatoria, a pesar de que no te tenía amarrado, no te tenía encadenado, vendado y demás, yo de alguna forma te tenía, ¿cómo decirlo? No te dejaba yo desenvolver o disfrutar de tu libertad deambulatoria, diciendo, si te mueves de aquí, te vamos a disparar, ¿no? O si te mueves de aquí, vamos a ir a buscar a tu familia, no sé, de alguna forma constreñirlo a no moverse de algún lugar para que no ejerciera su libertad deambulatoria, y que para que volvieran a retomar esta libertad deambulatoria, es decir, el dejarlos ir, les estaban pidiendo dinero a sus familias. Desde mi punto de vista se da un secuestro, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de secuestro, en el artículo 9, fracción primera, inciso A, así lo refiere, que el que prive de la libertad a otro con alguna de las siguientes finalidades, nos pone 4 finalidades, y la primera de ellas es la de obtener un rescate. Entonces, así como me lo planteas, Caleb, considero que sí se da un secuestro, por lo menos hasta este momento, en grado de probabilidad para un auto de formal prisión en su momento, y actualmente sería un auto de vinculación a proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy interesante tu planteamiento, ¿no? Porque estaríamos aquí, pues, lo lógico, lo que nos dice la lógica es que lo que estaban haciendo era el delito de trata de personas, ¿no? Es decir, les estaban trasladando a estas personas de manera ilegal dentro del territorio. Entonces aquí estamos hablando de una trata de personas. No obstante, de la forma en la que lo plantearon, pareciera que es un secuestro, porque es decir, no me dejaban mover, tenían privada mi libertad deambulatoria, y para devolverme esta libertad deambulatoria estaban pidiendo que yo diera una lana, es decir, un rescate, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, Caleb. No sé si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, si estás satisfecho con la respuesta. Sería importante que nos lo hicieras saber. Tenemos 15 minutitos, los invito. Hay bastante quórum. Les agradezco mucho por sintonizarlos. Les recuerdo, nuestro tema de esta semana fue el desarrollo de la audiencia de juicio. Hablamos de los alegatos de apertura, su estructura, algunos tips. Hablamos también de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y hablamos también de la estructura y de la forma del alegato de clausura. Héctor Hermida, un gusto, maestro, saludarte. Muchas gracias, Héctor, un saludo también para ti. Entonces, invitarlos a que realicen si tienen alguna duda, alguna cuestión que quisieran aclarar, que quisieran comentar respecto de este desarrollo de la audiencia de juicio, pues justamente es la idea de realizar esta sesión de preguntas y respuestas. Como ya vieron, cuando hacen preguntas, pues enriquece muchísimo más esta pequeña charla que damos aquí con ustedes, ¿no? Y que lo hago yo con mucho gusto. Nos dice Caleb, ¿habría algún beneficio para los procesados por el tiempo que se ha llevado y que no se ha dictado la sentencia ante ellos? Pues no propiamente un beneficio, pero sí todo el tiempo que están privados de su libertad se va a computar a su sentencia. Es decir, si les dicen, o si les dictaran una condena, por ejemplo, la mínima es de 40 años para un secuestro, y estuvieron en prisión preventiva 2 o 3 años, bueno, esos 2 o 3 años ya se computan, es decir, no van a estar 40 años más, sino van a estar 37 años más, ¿no? Pues eso no es propiamente un beneficio, sino
es algo que la ley contempla, pues para efecto de que las personas no estén privadas de su libertad más tiempo del cual no les exige la ley, porque sería una violación a sus derechos fundamentales, que si el juez les dijo que tenían que estar privados de su libertad 30 años, se les prive de su libertad 33, es decir, que no se compute este tiempo. Entonces, otra vez, no es propiamente un beneficio, pero sí se computa todo el tiempo que estuvieron en la prisión preventiva. No sé si Caleb haya respondido tu pregunta, o si tengas alguna otra duda, o si quizá no fui claro. Les agradecería muchísimo. Tenemos más comentarios. Nos dice Eduardo Montalvo, amigazo, un saludote. Dice, excelentes temas muy interesantes. Nos dice Sanz Paulo, maestro, grandes temas, excelente ponencia, muchas gracias. Larry Street, saludos maestro, este grupo lo aclama, excelente ponencia, muchas gracias Larry. Héctor Hermida, es su derecho que el tiempo de prisión prevé. Exactamente, Héctor, exactamente. Dice Caleb, le agradezco maestro. Muy bien, ya también Héctor nos respondió de manera muy acertada. Es derecho del imputado que el tiempo que estuvo en prisión preventiva se le abone, sí, se le compute como parte de su pena de prisión. Efectivamente es en ese sentido, Caleb, no se le va a poder, no va a poder estar más tiempo del que el juez le señaló, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a aprovechar este ejemplo. Si tu defendido estuvo en prisión preventiva, por ejemplo, 2 meses, y después de esos 2 meses tú solicitaste un cambio de medida cautelar y te lo dieron, bueno, esos 2 meses que estuvo privado de su libertad, a pesar de que el resto del proceso haya estado en libertad, esos 2 meses que estuvo privado de su libertad se tendrán que computar y restarse de la pena de prisión que en su momento le llegaran a imponer. Entonces, también es importante esta situación, ¿no? Todo el tiempo que estén privados de su libertad, entonces tendrá que ser computado para su pena de prisión. Nos dice, vamos a ver, un gusto poder escucharte, maestro, despejar muchas dudas de forma sencilla y efectiva. Gracias. Gracias, Antonio Chaire, muchas gracias. Un saludo. Gracias por sintonizarnos. Luis Max dice... Hola, una pregunta sobre el artículo 40 constitucional. A ver, vamos a buscar el artículo 40 constitucional. ¿Qué nos dice? Podría haber reforma sobre el artículo 40, ya que muchos gobernadores han querido la independencia de sus estados. Ok. A ver. Ahí Luis te preguntaría, ¿cómo, de qué forma lo relacionarías con el tema que estamos viendo? Vamos a ver qué dice de la libertad de sus estados. No sé si nos pudieras ahí apoyar un poquito más como para relacionarlo con el tema que estamos viendo ahorita, amigo. Nos dice Héctor Hermida, así es. Nos dice Héctor Hermida, así es, al menos en materia federal se radica un cuadernillo y es ante el juez de ejecución, que es el que tutela la ejecución no solo de la sentencia, sino también de la prisión preventiva, y se toma esa base para el momento de la ejecución de la pena, se haga el cómputo respectivo. Efectivamente, en la audiencia de ejecución de la pena es en la que se va a ver. Artículo 40 de la soberanía. Sí, me queda claro, pero ¿qué relación tendrían ahorita con el tema que estamos platicando? ¿Por qué nos refieres de una reforma? Me gustaría que nos platicaras. Porque el 40, a ver, es voluntad del pueblo mexicano, Constitución de una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, de población de México, unidos en una federación establecida según el principio de esta ley fundamental, porque son libres y soberanos los estados. Sí, son libres y soberanos, pero sigo sin poder relacionar de lo que estamos platicando. Es decir, ¿cómo lo relacionas este artículo 40 con la parte del proceso penal de lo que estamos hablando? Me gustaría, quizá no alcanzo a entenderlo ahorita en este momento, Luis.
Muy bien. En lo que Luis nos contesta y en lo que nos siguen haciendo más preguntas o tienen algún otro comentario distinto o tienen alguna otra aportación, les platicaba yo un poquito de la estructura del desarrollo de la audiencia, de la estructura de los alegatos de apertura. En el desarrollo lo que hago es comentarle al juez, testigo por testigo, cuáles son las ideas principales que va a decir, ojo, sin que introduzca yo información. En este caso, pues, testigos importantes para este ejemplo que estamos viendo de secuestro, sería uno, decirle a la víctima que usted va a ver desfilar aquí a la víctima y que la víctima le referirá de manera clara el lugar, el tiempo y la forma en la que fue secuestrada. Pero sobre todo, referirá quiénes son las personas que la privaron de su libertad. Nos dice Roberto Camus. Maestro, en el asunto de que manejaron lugares diversos, si es inconstitucional, se vulneró el artículo 19, párrafo 5 constitucional. Dice, perdón, no sabe del tema, pensé que cualquier pregunta. Sí, Luis, disculpe. Sí, en este momento la verdad es que, o sea, no entendí el por qué nos referías de la cuestión de la independencia de los estados. Pensé que lo estabas relacionando con el tema que estábamos platicando ahorita. Pues sí ha habido casos en los cuales algunos estados han solicitado su independencia. Hay estados que en algún momento no formaron parte de la República y en algún otro momento volvieron a formar parte de la misma. Incluso estados que lograron su libertad y se unieron a otras repúblicas. Pues sí, no solo no entendía esta situación, esta relación, ¿no? Les comentaba, les explico la dinámica. En la semana publicamos 2 o 3 cápsulas respecto de un tema. En este caso fue el tema de los alegatos de apertura. Perdón, el tema principal fue el desarrollo de la audiencia de juicio. Hablábamos de los alegatos de apertura, de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y posteriormente hablábamos de los alegatos de clausura. Y la sesión en vivo es precisamente para realizar esta sesión de preguntas y respuestas. Pero muchas gracias por tu participación, Luis. Dice otra vez Roberto Camus, maestro, en el asunto de que manejaron los lugares diversos, si es inconstitucional, se vulneró el artículo 19, párrafo 5 constitucional. Ok, Roberto, muy interesante tu participación. Aquí me gustaría que quizá pudieras abonar un poquito más el por qué consideras que hubo una violación al artículo 19. Sería importante que nos hicieras conocer ese razonamiento que llevas a cabo y de ser así sería muy interesante para efecto de que podamos pues, otra vez tener más elementos, ¿no? Porque ¿qué nos dice este artículo? El artículo 19, párrafo 5. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda declararse una acumulación si fuere conducente. Entiendo lo que nos dices, pero otra vez, sí tendría que ser muy importante el criterio del juez, es decir, el por qué nos dices que son hechos distintos. Si es únicamente una cuestión de redacción, de un error ortográfico, de una mala redacción, pues por supuesto que el juez tendrá que valorar eso, pero si efectivamente alrededor del desfile probatorio se le presentó un hecho totalmente distinto al cual era materia de la acusación, por supuesto. ¿Cuándo procede o cuándo he visto yo esta cuestión de los procesos? Por ejemplo, cuando la formulación de imputación se hizo únicamente por secuestro.
Y la acusación la pretenden hacer por secuestro y delincuencia organizada. Aquí por supuesto que sí, si le estás imputando un delito distinto como es el de delincuencia organizada, pues entonces tendrás que volver a formular la imputación, hacerle saber el delito, los datos de prueba que tienes y él tener esa oportunidad de defenderse. Aquí por supuesto que sí son hechos completamente distintos. Obviamente, si tú desde la formulación de imputación y en el auto de vinculación a proceso formulaste imputación por secuestro y delincuencia organizada y vincularon por secuestro y delincuencia organizada, pues esa tendrá que ser el hecho que será materia de todo el proceso, de la intermedia y posteriormente del juicio. Pero otra vez considero que si fue únicamente una cuestión de formalidad, de un formalismo, hizo bien el juez en haber realizado una sentencia de condena. Te invito a que cheques el artículo 17 en su párrafo tercero, ¿no? Y es de reciente creación, justamente es de 2017 esta edición que se hace del artículo 17 y nos dice que siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre las formalidades procedimentales. Entonces, si fue una cuestión de formalidad meramente, yo considero que fue una sentencia adecuada, pero incluso sería interesante que después si tú nos pudieras plantear este asunto posteriormente ya más amplio, sería muy interesante que lo analizáramos, ¿no? Nos dice Héctor Hermida: maestro, respecto de la duración de su alegato, ¿cuánto nos recomienda que sea su duración? Muy buena pregunta. No más de 10 minutos. Y 10 minutos es demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque la atención que nosotros tenemos de una persona dura muy poco, y ustedes lo han visto, ¿no? Si nosotros no llamamos la atención de las personas en los primeros 30 segundos, los perdimos. Y si nosotros continuamos hablando, llega un momento en el cual se pierde. Entonces yo creo que más de 10 minutos ya perdimos al juez, ¿no? Esa es mi recomendación. Incluso si es menos de 10 minutos, mucho mejor, ¿sale? Acuérdense, no vamos a dictar una sentencia ahí nosotros. Ahí lo que estamos haciendo es plantearle al juez la idea de nuestra teoría del caso. Nos dice Roberto Camus: creo que esos 3 elementos deben ser los mismos. Solo cambió el lugar. Solo se puede reclasificar, pero no modificar el hecho. Eso creo. Sí, efectivamente. Y ojo, otra vez, si el lugar es tan trascendente como para poderle especificar al juez que fue un lugar totalmente distinto, sin que esto representara un error mecanográfico o demás, hubiera sido importante hacerlo valer en los alegatos de clausura, ¿no? Decir, incluso son hechos completamente distintos por esta y esta situación. Pero ojo, otra vez, si el lugar de los hechos fue distinto únicamente por una cuestión gramatical o formal meramente, habría que poner mucha atención, Roberto. Incluso si quieres, podemos comentar el asunto después por inbox. Incluso está abierto el inbox también para que si tienen alguna duda distinta, que les podamos nosotros apoyar, adelante, con toda confianza. La idea es crear una comunidad jurídica. Bueno, me está diciendo ya producción que tengo que cerrar esta sesión. Pues fue un placer haber estado otra vez con ustedes. Les agradezco muchísimo. Les recuerdo 2 cositas. 1, si ustedes quieren participar con nosotros, con alguna cápsula, alguna sesión en vivo, adelante, con todo gusto. La idea es crear una comunidad jurídica en la cual todos compartamos de los conocimientos que nosotros tenemos. Esta es la idea del jurisconsciente, crear una conciencia jurídica a través de la participación de todos. No dice Roberto Camus: sí los hice valer por violaciones al debido proceso y falta de fundamentación. Sería bien interesante entonces que nos hicieras posteriormente saber cómo resolvió el juez. Sería bien interesante y pues esto justamente lo que genera es conocimiento.
Les agradezco muchísimo. Les recuerdo, si quieren participar, entonces mándenos un inbox, mándenos sus datos, su número telefónico por inbox, ¿no? Para que después no le estén haciendo bromas por teléfono. Y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para que nos pongamos de acuerdo, nos coordinemos y veamos la forma en la que ustedes quieren participar. Justamente es la idea de este Jurisconsciente, crear una comunidad jurídica de conciencia jurídica, no nada más jurídico penal, sino de las demás materias que son importantes. Y los invito el día 16 de mayo, revisen nuestra página, pero el día 16 de mayo a las 2 de la tarde, que también es sábado, vamos a tener nuestra primera conferencia online. Chequen ustedes las bases para efecto de inscribirse, para efecto de que puedan hacer su preregistro en primer término, después terminen con su registro y podamos entonces compartir. Esta conferencia va a ser a través de la plataforma Zoom y vamos a estar platicando sobre el tema, la investigación y el impacto que tiene sobre la teoría del caso. Tiene una duración de 3 horas. Sabemos que esta hora que tenemos, incluso los 10 minutos que tenemos en las cápsulas, pues no nos son suficientes. Entonces vamos a platicar durante 3 horas respecto de la investigación y la importancia que tiene para tu teoría del caso. Es decir, que desde la investigación tengas una investigación fuerte y con esta investigación fuerte que tienes llegues a un buen resultado en la audiencia. Romperemos mitos como que únicamente tiene que investigar el agente del Ministerio Público, mitos como que un buen litigante puede ganar cualquier asunto. No, aquí la investigación, desde mi punto de vista, ¿no?, es la parte más importante del proceso penal, porque es lo que le da las bases, es lo que le da el cimiento para que puedas llegar a tener una sentencia favorable para tu teoría del caso. Pues bueno, ya me tengo que despedir. Les agradezco muchísimo su presencia. Los invito a que nos sigan sintonizando, para que sigamos nosotros pues, realizando estas cápsulas que las hacemos con muchísimo gusto. Les agradezco nuevamente su participación. Si les gustó este video, denle like al video, denle like a la página, compártanlo para que más gente pueda tener acceso a esta información, porque recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Hasta la próxima, amigos.